Buenas noches. Vamos a orar para poder dar comienzo. Padre, te decimos en esta noche gracias por la mesa que tú has aderezado de antemano para nosotros en este día. Con acción de gracias, Señor, tomamos el pan espiritual que estás por darnos. Gracias que tu palabra es verdadero alimento y verdadera bebida para nuestra vida. Padre, si nosotros aquí en la tierra, siendo padres malos, sabemos dar alimento bueno a nuestros hijos cuando nos lo piden, ¿cuánto más tú, Señor, que eres un Padre bueno, darás nuestro pan que necesitamos? Señor, trae revelación en esta noche. Háblanos tú, Señor. Trae esa revelación que nos transforma a imagen de Cristo. Trae revelación, Señor, que nos haga amarte más. Trae una revelación, Señor, que nos acerque más a ti. Trae esa revelación que nos hace adorarte más profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos esta noche con esta serie, dándole gracias a mis pastores por la oportunidad de compartirla, que es Caminando con Dios en el Desierto. Y este segundo tema de esta serie que vamos a tocar el día de hoy, la he titulado Saliendo victoriosos en el desierto. Amén. Saliendo victoriosos en el desierto. Y después de la gran liberación que Dios hizo con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto por medio de las 10 plagas, y todos conocemos esas historias ahí en el libro de Éxodo. Después, en el capítulo 14, se nos cuenta la extraordinaria forma como Dios libera al pueblo de Israel. De una manera sobrenatural, el mar rojo se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Ahora, la palabra me dice que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Más o menos algunos calculan que eran como 1,5 millones de personas, o a lo mejor hasta 2 millones de personas. Cuando hemos visto las películas de cómo se abre ahí el mar, pues nos pasan como 2 minutos de la escena, pero realmente yo creo que pasó un buen tiempo para que tanta gente pasara. Recuerden que dentro del pueblo de Israel pues también iban ancianos, ancianas y niños chiquitos, y todos iban a pie. Y bueno, pasaron por ese mar rojo abierto sobrenaturalmente, y también sobrenaturalmente de repente se cierra ese mar y todo el ejército de Faraón, todos los carros de Faraón son destruidos en ese cierre, y el pueblo de Israel es liberado. Pero después de eso, Israel se enfrenta al desierto. Y dijimos que en la clase pasada que los desiertos, el desierto no fue algo accidental para el pueblo de Israel. El desierto no fue un descuido de parte de Dios, de su pueblo, sino que Dios tenía propósitos de bendición para el pueblo hebreo. En los capítulos 15, 16 y 17 de Éxodo vemos a Israel caminar por diferentes desiertos. Y en estos 3 capítulos, 15, 16 y 17, Israel enfrenta 4 crisis en el desierto. La primera crisis, capítulo 15, la crisis de las aguas amargas. Segunda crisis, bueno, pues mira, ahí están. La falta de alimento. Esto en el capítulo 16 de Éxodo. La tercera crisis que pasa el pueblo es la falta de agua, capítulo 17. Y dentro del mismo capítulo 17, la crisis de una guerra contra unos enemigos. Estas son las 4 crisis por las que pasa el pueblo de Israel andando por el desierto.
dijimos que el desierto es un lugar de revelación y es un lugar de transformación. Dos cosas que es el desierto. Un lugar de revelación, porque la ausencia de recursos trae luz para saber lo que hay en mi corazón. Si algo revela el desierto en mi vida, es saber el nivel de compromiso que yo tengo con Dios. Entonces date cuenta que el desierto es un lugar que revela lo que hay en el corazón del hombre. Y es muy importante tener esa revelación. Pero dijimos también que es un lugar de transformación. Es un lugar que nos cambia. No importa el desierto por el cual tú y yo estemos pasando, o hayamos pasado, o vayamos a pasar, llámese como se llame, desempleo, problema económico, problema relacional, problema matrimonial, lo que sea, como se llame ese desierto, algo que sí debemos de tener claro es que el desierto nos transforma, para bien o para mal. Es decir, de un desierto yo puedo salir siendo un hombre, una persona, un cristiano más maduro en las cosas del Señor, con una mayor sensibilidad espiritual, oyendo mejor la voz de Dios. O puede ser que el desierto para mí se convierta en un lugar donde yo salga más amargado y sin esperanza. Pero una cosa es cierta: jamás saldré igual después de la prueba del desierto. ¿Por qué? Porque es un lugar de transformación, el desierto. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo salir victorioso del desierto? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo salir victorioso? ¿Cómo hacer que este lugar de transformación resulte en un lugar que me transforme para bien y no para mal? Y voy a contestar a esta pregunta con 3 respuestas, basado en Éxodo capítulo 15, porque va a ser el primer capítulo que vamos a revisar. Y mira, déjame darte un poquito de contexto. Éxodo 15 es un capítulo que empieza los primeros 21 versículos con un canto de alabanza al Señor. Es un canto de Moisés y de todo el pueblo de Israel. Es un canto increíble que está allí plasmado. Los versículos 20 y 21 dicen que María o Miriam, la hermana de Moisés, se vuelve la líder del equipo de alabanza y panderos. Y mira, es una viejita de más de 90 años, porque era mayor que Moisés. Moisés para este tiempo él ya tiene 80 años o más. Ya te imaginarás cuántos años tiene la Miriam. Y sin embargo anda en la punta del brinco con el pandero y en un gozo tremendo por lo que acaba de hacer Dios con el pueblo de Israel. Pero empiezo a leer versículo 22 y voy a leer los últimos 6 versículos, donde dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí aparece el nombre de Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, o Jehová el doctor. Versículo 27 y final: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muy bien, entonces, a la pregunta de cómo salir victoriosos de los desiertos, la primera respuesta es caminando en el desierto con alabanza y danza a Dios. Caminando en el desierto con alabanza y danza a Dios. Fíjate, el capítulo 15 dijimos que empieza con una gran fiesta por la gran victoria que Dios le acaba de dar al pueblo de Israel. Estaban tan inspirados por la liberación tan tremenda que Dios había hecho con ellos, que componen una canción. Había un gozo tremendo en todo el pueblo, porque Dios había destruido al ejército más poderoso de la tierra. El capítulo empieza con la adoración del pueblo a Dios. Mira, y así empieza todo. Así empieza la vida cristiana. Así empieza o puede empezar un nuevo trabajo, un nuevo negocio, una nueva escuela, una nueva etapa. Así empieza el matrimonio, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho deleite, con mucho entusiasmo, con una gran liberación y salvación. Empieza viendo la mano de Dios poderosa trayendo bendición. Pero, y aquí está el pero, 3 días después, dice ahí el versículo 22. ¿Cuánto tiempo después? Fíjate que no dice 3 décadas o 3 siglos, ni siquiera 3 años. Dice 3 días, 72 horas. ¿Y qué sucede? 3 días después, el canto de alegría se vuelve un canto fúnebre. 3 días después, el baile se convierte en lamento. 3 días después. Qué corto tiempo, qué poco tiempo. Mira, para algunos de nosotros ni 3 días, hombre, con 3 horas. ¿No pasa así el domingo? Empezamos con alabanza, pero ya cuando salimos terminamos peleando con la familia para ver dónde vamos a comer. ¿No es así? ¿Y qué 3 días? 3 horas. Tenemos amnesia espiritual. Se nos olvida. Aquella nación 3 días antes empezó a marchar con mucha esperanza, dirigiéndose a aquella tierra prometida que Dios les había dicho, les había hablado. Pero ahora los vemos frustrados, sedientos, fatigados, desesperados, porque lo único que ven delante no es una tierra que fluye leche y miel, sino un desierto. Pero escucha, el Señor ¿sabe qué pruebas necesitamos? El Señor sabe cuándo esas pruebas las necesitamos, y el Señor sabe cuánto tiempo debemos de estar en esas pruebas. Escucha bien lo que voy a decir. El Señor tiene control de todo en las pruebas y en el desierto. Él está en control de todo. Él está en control de la provisión, Él está en control del clima, Él está en control del tiempo, Él está en control de la temperatura, Él está en control de todo.
Lo único, escucha bien, lo único que Él no controla son tus reacciones. Cómo tú y yo vamos a reaccionar a la prueba. Eso queda en nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque el éxito o el fracaso de la prueba lo determina cómo tú y yo reaccionamos. Lo que hace que nos ponga palomita o tachita la prueba son nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos tú y yo en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la prueba? El pueblo de Israel, fíjate muy bien, o era un pueblo adorador que ocasionalmente murmuraba, o era un pueblo murmurador que ocasionalmente adoraba. ¿Qué era el pueblo de Israel? El desierto empezó a probar el carácter de estos hebreos. ¿Qué soy? ¿Un murmurador o un adorador? ¿Qué hay en mí? El desierto exhibe lo que en mí hay. Es muy fácil adorar, alabar, danzar a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil cuando todo está cómodo, cuando nada me falta, cuando hay solvencia, cuando todo está en orden, cuando no hay crisis. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando no es así? Mira, yo tengo 18 años aquí en Amistad de Monterrey, lo que tiene la iglesia, casi desde que empezó. Si algo yo he aprendido de los pastores Rodolfo y Adriana en estos 18 años, es aprender a alabar, adorar y danzar delante de Dios en medio de mis problemas, en medio de mis crisis. Yo he aprendido a hacerlo. Si algo he aprendido de ellos, es a darle órdenes a mi alma de que alabe y bendiga al Señor en medio de mis desiertos, y poder decir, como dijo David en el Salmo 103 versículos 2: bendice alma mía a Jehová. Fíjate cómo empieza a decir. Esta frase es una orden que el mismo David le está dando a su alma, como que pudiese ser un momento en que no tengo ganas, no tengo el deseo, no tengo el anhelo, no tengo la pasión para alabar, para adorar, para bendecir a Dios. Pero sin embargo tenemos que aprender a darle órdenes a nuestra alma. ¿Por qué? Porque en medio del desierto precisamente son mis emociones y mis pensamientos los que son turbados y estorbados para no adorar y bendecir a Dios. Y tengo que aprender a darle órdenes a mi alma y decirle: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 días y el pueblo de Israel había olvidado todo el poder, los milagros, las maravillas que Dios había hecho con ellos. 3 días. No olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice: Él es. Y de eso se trata el desierto, mi amado. Fíjate, no se trata de mí, no se trata de nosotros, no se trata del pueblo, se trata de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te rejuvenece como el águila. Él es, no yo. Y es algo muy importante a decirnos en medio de nuestros desiertos, porque se nos olvida. La tendencia es olvidar.
en medio de la crisis, en medio de los problemas. Y hay que hacer lo que David. Un riesgo en el desierto es el desenfoque. Un riesgo en el desierto es el desenfoque. Porque en medio de la escasez, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, quitamos la vista de Dios y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos. Y cuando quitamos tú y yo los ojos de Dios, cuando nos desenfocamos de Dios, empieza a ocurrir algo. Dejamos de adorarlo, dejamos de alabarlo. Cesa nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Y cuando empezamos a enfocarnos en nuestros problemas, ocurre todo lo contrario. Empezamos con los lamentos y con las quejas, y sustituimos la alabanza y la adoración por la murmuración y la queja. El enfoque equivocado magnifica mi problema. El enfoque equivocado magnifica mis problemas. ¿Por qué? Es decir, si yo quito los ojos de Dios y los empiezo a poner en mí y en mi problema, este último se empieza a agigantar. Pero cuando yo redirijo mi mirada al Señor, cuando yo volteo otra vez a mirar a mi Señor y empiezo a recordar quién es Él, mis problemas se empiezan a achicar, se empiezan a hacer pequeños. Ya no son tan grandes o tan gigantes o tan Goliat como los veía. Hagamos lo que hizo David. Démosle orden a nuestra alma de bendecir, de alabar a Dios en el desierto. Es fácil mirar a Dios en la abundancia, pero perderlo de vista en la escasez. Es fácil mirar a Dios en la calma, pero no verlo en la tormenta. Es fácil mirar a Dios en el éxito, pero que pase despercibido en nuestros fracasos. Es fácil ver a Dios en el bosque, pero dejarlo de ver en el desierto. Fue en el desierto, mis amados, donde Satanás tentó a Jesús y le dijo que le iba a dar todos los reinos si postrado lo adoraba. Lo tentó con la adoración. Escúchame, fue en el desierto donde Cristo fue tentado con la adoración. Pero Jesús le dijo: apártate, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo dijo ahí en Mateo capítulo 3, haciendo referencia de Deuteronomio, una escritura de allá del capítulo 6. Entonces, mis amados, aprendamos en los desiertos a mantener nuestra mirada en el Señor. No los pongas en el problema, no los pongas en ti mismo. Pon tus ojos en el Señor. Aprendamos en el desierto a alabar, a adorar, a danzar al Señor en medio de nuestras crisis. Isaías 61:3 dice: así que cambia tu ceniza por gloria, cambia tu luto por óleo de gozo, cambia tu espíritu amargado por un manto de alegría. Sé un árbol de justicia, sé plantío del Señor para su gloria. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo en medio del desierto. Respuesta número 2 a la pregunta: ¿cómo salir victoriosos del desierto? Segunda respuesta: caminando en el desierto con fe en Dios. Fíjate, el versículo 22 dice que entraron al desierto, y este desierto tenía nombre, se llamaba Shur. Y Shur lo que significa literalmente es muro o pared. ¿A quién le gustan los maratones? ¿O quién corre maratones? Bueno, 5K, no nos vayamos a 42. Bueno, hay gente que le encanta el atletismo, que le encantan las carreras. En el argot del atletismo
y de los que corren maratones, existe esta frase, el muro. No sé si habrás tú oído de esa palabra. De repente dice que en esos 42 kilómetros llega un momento en que el corredor se puede topar con un muro. No es un muro de verdad, sino es un muro acá. Es un muro físico. ¿Por qué? Porque es un momento de crisis. Si el corredor no tiene cuidado, si el corredor no está bien preparado, si el atleta no se entrenó correctamente y se preparó para los 42 kilómetros, llega un momento de la carrera en que hay una crisis fisiológica. Se acaban las reservas de glucógeno en el cuerpo, que viene siendo el combustible que necesita el corredor. Y acabándose ese combustible, ese glucógeno, entra una crisis de que ya no puede más. Y entra la idea de abandonar la carrera. Entra la idea de tirar la toalla, de renunciar. Ese es el famoso muro en los maratones. Dicen los expertos que eso ocurre después del kilómetro 22, 25, allá después de la mitad de la carrera. Bueno, lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. Se toparon con un muro, con el muro del desierto, con el muro de 3 días sin agua. Pero ¿qué sucede? 3 días después, buenas noticias, encuentran agua en el desierto, pero el gusto les duró poco. ¿Por qué? Porque al probar las aguas, resulta que las aguas estaban amargas. Fíjate, después de un tiempo de maravillas para el pueblo de Israel, por todos los milagros que Dios hizo, la libertad que Dios les da, el cruzar el Mar Rojo, el destruir a sus enemigos, después de esa etapa de maravillas, viene una etapa de mará. Y déjame decirte una cosa, mi amado, así es la vida. Va a haber etapas de maravillas y va a haber etapas de mará sin villas. ¿Me estás entendiendo? Y hay que aprender a caminar en las 2 etapas de la vida. Escúchame, hay que aprender a caminar con fe. Porque es muy fácil caminar en fe cuando Dios está haciendo maravillas. Pero es difícil sostener la fe en medio del mará, en medio de la amargura. Es difícil. El pueblo de Israel llega a estas aguas en el desierto. Imagínate, 3 días sin poder tomar agua. Se les había acabado el agua de sus cantimploras. Ya no había agua que tomar. Y de repente alguien dice: hay agua allá, hay un oasis. Y todo mundo se alegra, empiezan a correr. Yo creo que los primeros en llegar fueron los más chavos, porque corren más que los viejos. Y al llegar, imagínate, se tiran un clavado de boca. Y oh sorpresa, que donde le dan el trago, pues resulta que es un trago amargo. ¿Y qué produjo eso? Decepción, desilusión. El desierto de Shur, este muro, fue una gran decepción, fue una gran desilusión para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces has sido decepcionado? ¿Cuánta gente te ha desilusionado? Porque tú tenías ciertas expectativas, pero resulta que no era lo que pensabas. ¿Cuántas veces hemos sido desilusionados en esta vida? ¿Y cuántas veces más seremos decepcionados? Y mira, es muy fácil sostener la fe cuando hay ilusión. Pero el tema es sostener la fe en la decepción, en la desilusión. La decepción y la amargura llevaron al pueblo de Israel a la murmuración. Dice ahí el versículo 24 que empezaron a murmurar contra Moisés. Pareciera que era una murmuración contra Moisés, pero realmente era una murmuración contra Dios.
Criticar al líder es criticar a quien lo puso. Criticar a quien es autoridad delegada es criticar a quien le delegó esa autoridad, es decir, a Dios. Porque cuando lees tú Romanos capítulo 13, dice que toda autoridad que hay en este mundo, toda autoridad delegada ha sido delegada por Dios. No hay autoridad en este mundo sin que Dios haya delegado eso. Y cualquier crítica a la autoridad es una crítica realmente contra Dios. Cualquier murmuración contra la autoridad es una murmuración directamente contra Dios. Y hay que tener cuidado, porque eso es peligroso. La decepción y la amargura los llevaron al pueblo de Israel a un ensimismamiento. Y entonces ellos hacen una pregunta equivocada: ¿qué hemos de beber? Es la pregunta equivocada cuando estamos en medio de una crisis y cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cuando la pregunta correcta que deberíamos de hacer en el desierto, cuando la pregunta correcta que deberíamos de hacernos en medio de una crisis o de una prueba es preguntarle al Señor: ¿qué es lo que quieres, Señor, en este tiempo? No es ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres tú? No es hágase mi voluntad, sino Señor, hágase tu voluntad. El asunto para Israel en el desierto de Shur es que ellos creían que se trataba de ellos. Ellos creían que se trataba de su visión, pero la visión del pueblo de Israel era una visión miope. Esa era una visión corta, era una visión chiquita, era un reinito. Y estaban perdiendo de vista por enfocarse en ellos, en la gran visión que Dios tenía para ellos como pueblo. Y ese es el mismo riesgo que corremos tú y yo. El pueblo de Israel se estaba quejando amargamente porque ellos no tenían lo que ellos querían. Se estaban quejando porque no tenían las cosas como ellos querían. Se estaban quejando porque no tenían las cosas cuando ellos querían. El pueblo no se dio cuenta que el asunto no se trataba de ellos, sino de Dios. Dios quería enseñarles algo al pueblo de Israel. Él quería manifestarse a ellos como Dios sanador. Él permitió esta crisis para que el pueblo entendiera que tenían que aprender a depender de Dios, no a depender de un charco de agua, no a depender de una fuente de agua, sino a depender de Dios. Dios provocó que tuvieran necesidad de Él, y eso es lo que hace con los desiertos. Nos provoca a que dependamos absolutamente de Él. El pueblo de Israel fue un pueblo que caminó por lo que veía y no por la fe. Mientras vieron milagros, mientras vieron las bendiciones de Dios, mientras vieron la salvación de Dios, ellos cantaron, alabaron, danzaron al Señor. Pero cuando empezaron a ver el desierto, cuando empezaron a ver la escasez de agua, cuando empezaron a decepcionarse porque las aguas que probaron estaban amargas, empezaron a quejarse, empezaron a culpar al liderazgo, se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus promesas, se olvidaron de la palabra de Dios. Es en el desierto, mis amados, donde debemos aprender a caminar por fe, no por vista. Porque si caminamos por vista, mira, nos vamos a desanimar en el desierto. Nos vamos a deprimir. Nos vamos a amargar. Pero si caminamos en fe, como viendo al invisible, mira, vamos a mantener el ánimo y el rumbo. Si algo tenemos que aprender en el desierto, es que en el desierto se avanza pisando promesas y no bendiciones. Escúchame bien. En el desierto se avanza pisando promesas y no bendiciones. Porque nosotros caminamos por fe. ¿En qué? En las promesas de Dios, no en bendiciones. Porque a veces las bendiciones en el desierto no las vas a ver, pero ahí es donde
más firme debe ser nuestro caminar pisando las promesas. Tercera y última respuesta a la pregunta: ¿cómo salir victoriosos en el desierto? La tercera respuesta es caminando en el desierto con la provisión de Dios. Fíjate, en el versículo 25, después de que el pueblo murmura y se queja con el líder, con Moisés, me encanta Moisés porque dice el 25, llega el pueblo quejumbroso, llega el pueblo diciendo, protestando: ay, nos sacaste a este desierto para matarnos de sed, ¿qué vamos a tomar de agua? Ya no tenemos que tomar. Y Moisés, en vez de pelear con ellos y decirle: bola de gorrosos, si yo no quería sacarlos, o sea, Moisés no discute con el pueblo. Moisés agarra la queja del pueblo y la pone en oración delante de Dios, porque eso es lo que hace el siervo de Dios. Eso es lo que hace el verdadero líder de Dios. Clamó, dice allí, a Jehová. Y fíjate, clamó a Dios y Dios le respondió: clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Aquí clama Moisés y Dios le responde. Y Dios le responde, fíjate la provisión. Dios pudo haber cambiado el agua en dulce en un instante, en un chasquido de dedos. Solamente con soltar la palabra hubiera ocurrido. Pero sin embargo, Dios tiene siempre formas extrañas de hacer las cosas. Y Él le señala un árbol. La provisión para este problema fue un árbol. Y yo quiero darte tres cosas de este árbol. Quiero hablar de tres cosas en particular de este árbol. Número uno, fue un árbol poderoso. Este árbol, escúchame, es una tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el árbol de vida. Tú encuentras ese árbol al principio de la Biblia y al final de la Biblia. Génesis capítulo 2 versículo 9, Apocalipsis capítulo 22, 2 veces encuentras el árbol de la vida. Es Cristo el alfa y la omega, el principio y el fin, el que empieza y termina las cosas. Es Cristo, este árbol. Es Cristo haciendo el milagro de transformación, transformando lo amargo en dulce, transformando lo enfermo en sano, transformando lo impuro en puro, transformando lo inútil en algo útil. Me llama la atención en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 2, que el primer milagro que Jesucristo hace es el milagro precisamente de la transformación en las bodas de Caná. Transforma el agua en vino. Y aquí estamos viendo este milagro. Este árbol está haciendo una transformación. Es un milagro de transformación. Llama la atención que en el versículo 26 al final Dios se manifiesta como Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Uno pensaría que Dios se debería de haber manifestado como Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, porque el pueblo necesitaba agua y Dios les estaba proveyendo esa agua. Pero no, se está manifestando como Jehová Rafa, porque lo primero que tú y yo necesitamos cuando venimos a Cristo no es la provisión de Dios, sino la sanidad de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo que nos ha amargado. Las aguas de Mará no eran más que un espejo del interior, de la condición interna del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo amargado porque venía de una época de esclavitud de 430 años, donde habían sido oprimidos, donde habían sido maltratados, y todo eso había causado en ellos una amargura de corazón. Mis amados, el problema de la amargura es que es una raíz. Y el problema de que sea una raíz es que no se ve. Tú puedes ver el árbol, tú puedes ver el tronco, tú puedes ver las ramas, tú puedes ver las hojas y hasta el fruto, pero la raíz no se ve porque están abajo. Y puedes cortar el árbol completo, pero si no sacas la raíz, si no descubres lo que hay abajo de la tierra, vuelve a brotar el problema.
Pero para eso están los desiertos, para sacar a la luz lo que está escondido. El pueblo de Israel no es más que una muestra del mundo entero. Si algo ha amargado a la humanidad, es el pecado. Desde Génesis capítulo 3 hemos heredado, mis amados, una condición de amargura en nuestros corazones. Es una enfermedad que está ahí adentro y tiene que ser sanada. Es lo primero. No podemos ir al lugar de la bendición sin primero no pasar por el lugar de la transformación para ser sanados. Este era un árbol poderoso porque es Cristo quien transforma nuestra amargura en dulzura. Número 2, fue un árbol revelado. Nota que el versículo 25 dice que Dios le mostró el árbol. El árbol había estado siempre allí, todo el tiempo. Desde antes de que llegara el pueblo a ese lugar de Shur, ahí ya estaba el árbol listo. Ya estaba allí. Fue Dios quien le abrió los ojos a Moisés para que viera el árbol. Fue Dios quien le reveló el árbol. Y así con nosotros. Bendito el día en que Dios nos reveló a Cristo. Bendito el día en que Dios nos abrió los ojos para conocer a Jesús. El día en que tuvimos un encuentro con Él y que cambió nuestra amargura en dulzura. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que Dios ya tenía preparado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde antes de que existiera el primer pecador, ya estaba un Salvador. Ya estaba Jesús. Y tercer cosa y final, este árbol fue un árbol singular. Fue un árbol particular, fue un árbol único. Nota que el versículo 25 dice que le mostró un árbol. No dice árboles. Fue un solo árbol. ¿Por qué? Porque hay un solo camino al Padre. Hay una sola puerta para entrar al reino de Dios. Hay una sola verdad que nos libera. Hay uno solo que es dador de vida y se llama Jesucristo. Y no hay ninguno fuera de Él. No existe otro nombre, aunque hay muchos nombres. Yo no sé decirte si en ese lugar había más árboles. Probablemente sí, pero Dios le mostró únicamente un solo árbol. Y de algo sí estoy seguro, que ese árbol era el único que tenía el poder de transformar lo amargo en dulce. En el Nuevo Testamento, en el monte de la calavera, en el Calvario, había 3 árboles, 3 cruces. Pero de los 3 cruces, de los 3 árboles, solamente uno era el que tenía el poder de salvar. Era la cruz que estaba en medio. Había un árbol a la derecha y había un árbol a la izquierda. Pero el único que tenía el poder de transformar, el único que tenía el poder de sanar, el único que tenía el poder de curar, era el árbol que estaba en el centro. Era la cruz de Cristo Jesús y nada más. Termino con una oración. Cierra tus ojos ahí un momento. Hemos hablado en este tema de cómo salir victoriosos de los desiertos. Y hemos dicho, número 1, que es caminando en el desierto con alabanza y danza a Dios. Número 2, caminando en el desierto con fe en Dios. Número 3, caminando en el desierto con la provisión de Dios, que es Cristo Jesús. Tú puedes ver en estos últimos 6 versículos que hay una secuencia, porque en el versículo 22 dice que primero no tenían agua.
Después en el versículo 23 eran aguas amargas. Ya tenían agua, pero las aguas estaban amargas. Pero después, versículo 25, ahora tienen aguas dulces. Pero el último versículo dice que había ahora una abundancia de agua. Mira la secuencia de empezando de no tener agua hasta llegar a la abundancia de aguas. ¿Qué hizo la diferencia? Un árbol que estaba en medio. Un árbol que vino a endulzar lo amargo. Pero no solamente les dio aguas dulces, sino que rebasó su expectativa, porque les dio muchas más aguas de lo que ellos esperaban. Porque Cristo vino a dar vida, pero la vino a dar en abundancia. Yo no sé en qué etapa estás de tu vida. Yo no sé si estás en un tiempo de escasez donde no tienes agua, o tal vez estás pasando por un tiempo de mará, aguas amargas, o tal vez estás disfrutando la etapa donde tienes aguas dulces. Y si es así, disfruta esa etapa de aguas dulces. Pero yo quiero orar por aquellos que a lo mejor están pasando por un tiempo de escasez, por un desierto. Cierra tus ojos allí. Tal vez hay mará en tu economía ahorita. Tal vez estás pasando un tiempo de amargura en tu empleo, en tu trabajo, en tu negocio. O tal vez estás pasando un tiempo de amargura en tu matrimonio, en tu familia, en alguna relación con hijos, padres, hermanos. Tal vez hay un tiempo de amargura porque te han dado un diagnóstico médico malo y estás pasando por esta etapa de amargura. Pero si algo tú y yo tenemos que aprender es a ver el árbol como se lo señaló Dios a Moisés, a ver a Cristo, a ver a Jesús, y echar ese árbol, poner ese árbol en medio de nuestras crisis, en medio de mi amargura, en medio de mi situación, de mis aguas amargas. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Padre, a salir en victoria en medio de nuestros desiertos. Enséñanos, Padre. Queremos aprender a caminar en el desierto contigo, aprender a alabar y a danzar en medio de las situaciones y los problemas que estemos pasando. Que nada nos robe el gozo de estar en tu presencia, adorarte, Señor, aún en medio de los desiertos. Enséñanos, Padre, a caminar con pasos de fe, no dando crédito a mis sentidos, sino caminando creyendo en tu palabra, creyendo en cada una de las promesas que tú nos has dado, porque tu palabra, tus promesas son sí y amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar con esta provisión que tú nos has dado, con este árbol de la vida, con Cristo. Hoy ponemos a Cristo en medio de nuestras aguas amargas, creyendo que Él tiene el poder de transformar lo amargo en dulce. Te creemos, Señor. Creemos en el sacrificio de Cristo. Creemos que Él es este árbol poderoso que Moisés echó en estas aguas amargas. Creemos que este fue el árbol que tú le revelaste a Moisés. Creemos que este es el árbol, el único árbol, y que no hay otro árbol. Es Cristo en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues buena palabra. Sí. Siempre tendremos que recordar que ese árbol es Cristo. Y acuérdense, es curioso, un árbol tenía que morir, porque ese árbol no se trasplantó al agua, se le cortó de raíz y se echó al agua.
es Cristo, es la cruz, es Él muerto, pero endulzó las aguas. Y las aguas, ¿sabes quiénes son? Nosotros. Nosotros somos las aguas. Estábamos amargados por el pecado, pero Él nos endulzó con su muerte en la cruz. Él es el que te endulza la vida. Es que si hay algún amargado aquí, deja que Cristo te endulce la vida. Dile: Jesús, endúlzame, quítame esa amargura, porque la amargura es contagiosa. Hay una raíz de amargura que puede contaminar a muchos, pero el amor de Cristo, su amor, puede endulzar tu vida, y tú puedes ser un árbol de bendición para otros, endulzar la vida de otros. Muchas gracias, Rafa. Bueno, el amor de Dios y la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno, y que vivan endulzados con Cristo en sus corazones. Amén. Dios los bendiga, pasen buenas noches. Muchas gracias.